pedagogía emergente van en otro sentido, para desvelar esa otra imagen de otra forma de relacionarse. Las pedagogías emergentes contribuyen en gran medida en facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de una sociedad educativa más inclusiva, más equitativa y de calidad, que sirva no solamente para el periodo escolar, sino para toda la vida. Las pedagogías emergentes contribuyen a cambiar las formas de relacionarse que menoscaban la creatividad del ser humano. Nos permiten cambiar el modo de pensar en una nueva forma de ver la vida. Las pedagogías emergentes, para que se tome conciencia de si él le afecta su comportamiento, también afecta a los demás y a la sociedad entera. La ecología de la acción. Todas las acciones tienen repercusiones en el entorno y en toda la sociedad. La pedagogía emergente permite también comprender que la realidad está compuesta más de piezas fragmentadas, de relaciones significativas, que más que de piezas fragmentadas de relaciones significativas, que pueden hacer emerger de forma compleja otros espacios de conocimiento, tales como procesos incomprensibles a la visión tradicional y clásica de la ciencia, como por ejemplo tenemos ahí que irrumpe la incertidumbre, la recursividad, la dialógica, la hologramatividad y otros tantos fenómenos complejos que tienen influencia en la realidad clásica. Entre los contenidos del diplomado veremos durante todo el proceso lo siguiente. Hoy día comenzaremos con el doctor Patricio Alarcón con los fundamentos de la pedagogía emergente. Posteriormente tendremos la redacción de textos científicos, pedagogías críticas del sur e inclusión educativa, pedagogía decolonial de nuevos saberes, coexistencialidad, pedagogía de la vida, de la tierra y ecosofía, metodología didáctica de la pedagogía de la vida, práctica dialógica, pedagogía holográfica, usos de inteligencia artificial y neuroeducación, educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento, universidad, modelo, universitología, metauniversidad. El equipo y trayectoria de los profesores se irá conociendo con mayor detalle en las ponencias respectivas y está compuesto por los siguientes doctores y doctoras. Carlos Viltre, presidente general de CEP. Patricio Alarcón, doctor en educación. Domingo Bazán, profesor universitario. Luis Pincheira, doctor en educación. Beatriz Mucarcel, presidenta Junta de CEP Argentina y directora líder del proyecto del marco de diseño curricular. Un gran proyecto que se está realizando y que pretende dentro del año sacar algunos resultados. Carlos Ariñez, presidente adjunto de CEP Costa Rica, coordinador del Diplomado Internacional de Neuroeducación. Amador Martos, filósofo, investigador y escritor español. Y por mi parte, presidente adjunto de CEP Chile y coordinador de este diplomado. Por todo lo anteriormente dicho sobre algunos alcances y características de la pedagogía emergente, hoy el doctor Patricio Alarcón les transmitirá su conocimiento de los fundamentos de la pedagogía emergente. El doctor Patricio Alarcón es doctor en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctor en Psicología de la Universidad de Granada, magíster en Educación, mención Educación Diferencial de Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, magíster en Educación, mención Gestión y Políticas Públicas de Universidad de la República de Chile, profesor de Educación General Básica, mención Artes Plásticas de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, psicólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, profesor de Estado con mención Filosofía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, gestor de la pedagogía para la coexistencialidad. Siempre el ideal de un profesor es venir a aprender de los estudiantes. Eso iba a ser, ¿no? Y no tengo nada que decir más que respuesta o saberes. Tengo interrogantes, ¿ya? Tengo muchas preguntas sobre lo que vamos a conversar, ¿ya? Y como yo, para mí es imposible tener una actividad
de coaprendizaje o de coeducación sin saber quién está ahí. Si el otro no está ahí, como dice Scriabin, ¿verdad? No pasa nada. Entonces yo les voy a invitar a hacer algo muy breve, pero significativo, que a mí me va a permitir saber con quién estoy coexistiendo en estos momentos. Casi como un juego, ¿ya? Van a mantener su nombre de pila. Bueno, en Chile se llama de pila porque cuando nos ponían ese nombre nos bautizaron en la pila. No sé si también en otros países, pero yo te bautizo en una pila y yo te dan agua bendita, entonces se llama nombre de pila. El nombre de pila es Patricio, por ejemplo. Entonces todos van a mantener su nombre de pila, por ejemplo Alejandra, Elina, Alicia, Daniela, Luis, pero van a cambiarse el apellido y quiero que no elijan cualquier apellido, ¿ya? Con el permiso de su padre, obviamente. De hacer la educación que ustedes quieren que sea, ¿ya? Si es que sienten que aún le falta o que ya no lo están haciendo, o la educación que están haciendo porque así la están viviendo. Entonces es una palabra que de alguna manera represente, connote. La connotación es un significado que nos gusta mucho más que el denotativo, ¿verdad? El significado denotativo del diccionario, que nos consensuaron, como yo lo de Michel, que nos colonizaron. En cambio, el connotativo es el significado emocional, relacional, vivencial que le damos a las palabras, que por supuesto que para nosotros resulta diferente. En ese contexto no hay palabra que signifique lo mismo, en ese área, en ese nivel semántico. En el contexto sociohistórico-cultural en que se utiliza, eso es la relación a lo epistemológico. Es decir, que yo no lo deconstruyo, el concepto de pedagogía o la que yo le ponga de emergente, voy a decir algo que no quiero decir, algo que me han dicho que diga, porque digo porque otro lo dijo, ¿ya? Porque las palabras en realidad no dicen nada fuera del contexto. Claro, lo que estoy diciendo yo hoy día, mañana diré otra cosa, porque esto va a estar en otro contexto. Pero está diciendo otra cosa. Pero no estar con la rigidez y la pérdida de la plasticidad de un enfermo que siempre todos los días es igual y pierde la capacidad de ser un sistema constitutivo, para decir que se modifica según el contexto, según lo situado en que está. En objetos como este, que es una máquina artificial, es igual en todo contexto, como un sistema sumativo. Nosotros como sistemas constitutivos, capacidad autoorganizativa, a nivel de lo social, y estamos construyendo una realidad en un tiempo cero, en el tiempo de función del cerebro. Nosotros tendemos a dejar cosas estáticas, a pensar en cosas que fueron, y a veces en cosas que serán, que sí podrían ser, porque hay un cierto poder sobre el futuro, pero en general nunca estamos hablando de lo situado, de lo que estamos experimentando, viviendo, porque traemos mapas en la cabeza de cosas que fueron, y la verdad que el mapa no es el territorio, siempre de la realidad y todo lo que pasa como con ustedes surge ahora. Entonces, si yo superpongo a ustedes un mapa de esta realidad, dejo de estar con ustedes, dejo de escucharlos, dejo de verlos, dejo de gozar su presencia. Cuando uno está siempre en el territorio, como está mi gato y mi perro, siempre disfruto tanto que está, siempre uno ve a otro por primera vez. Porque no hay un otro en la ontología de explicar, como dice la Corana, o en el mapa, como dice la Gestalt. Estoy en el territorio, ¿ya? En el noúmeno, le diría Immanuel Kant, no en el fenómeno. También el fenómeno yo creo que permite decir eso, de que hay que cada vez que uno usa estas palabras debe de construirlas. Porque si uno está usando de acuerdo a alguien que te impuso, que te programó para usarla de ese modo, y ahí perdiste la libertad. Eso digo primero, por eso que todo lo que se diga, o sea, bueno, de verdad que creó este concepto, establece que los lenguajes son infinitos. El lenguaje lo que permite comunicar, son infinitos. Sin embargo, siendo infinitos, nosotros usamos actualmente un solo lenguaje, que es este lenguaje verbal lingüístico. Usualmente cuando se define esta pedagogía, lo que se define en un contexto socio-histórico-cultural, que es lo que estudia fundamentalmente la epistemología. Esto aquí hago una distinción
no tan arbitraria, pero sí me gusta distinguir que cuando uno quiere dar fundamento teórico, filosófico, epistemológico, sociológico, tiene que aclarar de que una forma de fundamentar cualquier enfoque pedagógico es que más se usa, desde mi punto de vista, el que más se usa. Yo siempre he pensado que no solo, como dice Damasio, el labor de Descartes, creo que también el labor de Nietzsche, porque si Dios existe no es propiedad de algún tipo de religión, que no me gustaba, ¿ya? Entonces, quiero decir simplemente eso. Esta frase dice que un fundamento que solamente usamos nosotros tiene que ver con lo histórico, lo cultural, lo político. Está perfecto, pero eso es, todos los socios históricos, culturales y políticos es cultural, es lo creado por el hombre. Y eso es lo que estudia la teoría del conocimiento, estudia el hombre en el mundo, que es la epistemología. Se puede traer el ser del mundo también desde otra mirada, pero generalmente se usa desde la epistemología. Pero hay otra área, además de lo histórico, que es más lo intrasubjetivo, lo intraconstruido, lo esencial, lo originario, hay muchos nombres. El ser en sí, ¿ya? La persona, que también debiera ser considerado como base de análisis de cualquier de las tecnologías emergentes actuales y futuras y pasadas, ¿ya? Porque en el fondo la teoría del conocimiento se divide en dos partes, ¿ya? Una que estudia el ser en sí, que es la nociología, y otra que estudia el ser en la cultura, en lo social, ¿ya? Entre comillas en el mundo, porque eso puede entenderse de muchas maneras además. Y una, la que estudia el ser en sí, se llama nociología, estudia el ser en esencia, y otra que estudia el ser en toda la cultura, que es la epistemología. Entonces, yo creo que siempre cuando hablemos de cualquier de las pedagogías emergentes, hay que ser capaz de identificar ambos tener el conocimiento, ambos fundamentos epistemológicos y nociológicos, pero no separados tampoco. Creo que la cosa es separarlo. Y la separación, la filosofía y el pensamiento, todo ha sido pura pelea, pelear los esencialistas con los existencialistas, después una cosa terrible, los modernos con los postmodernos, porque hay paran y toman bando y la capacidad de constructiva de todo. Eso no va a tirar. Hay cosas más que sí. Empezar con las preguntas. Ahí muy ontológica y no zoológica con tu respuesta, interesante, ¿ya? Bien. Oye, estás levantando la mano, Sandra Jiménez, te escuchamos y después Alicia. Hola, bueno, yo también considero como Tamara que no están de más, porque ellas responden a los cambios y desafíos de la sociedad actual, porque buscan promover enfoques innovadores y efectivos en la educación. Además también creo que tienen que ver mucho con las prácticas, que tienen que ver con las tecnologías que se adaptan a las necesidades y características de los estudiantes. Entonces creo que las pedagogías emergentes son importantes porque tienen una relevancia. La relevancia central es centrada justamente en esas necesidades y demandas de una sociedad que está en constante evolución, pero que también hay desafíos y oportunidades para este mundo moderno, y entonces las habilidades y conocimientos deben ser también actualizados, también porque es innovadora, porque busca superar los métodos tradicionales de enseñanza, porque es personalizada, busca reconocer la diversidad de los estudiantes, bueno, entre otras tantas posibilidades que tienen estas pedagogías emergentes. Es dinámico, bastante movimiento, por lo tanto, desde ahí lo que planteas se hace necesario porque no hay nada estático, como se pretende a veces demostrar, ¿ya? Perfecto. Alicia, ¿tú querías decir algo? Sí, que voy a usar mi apellido, procesal sistémico. Nosotros siento yo y pienso que tenemos que unificar
para la comprensión del proceso de la vida del ser humano, o sea, comprender la unidad, y eso lleva a lo nosológico, lo epistemológico, de lo bio, psicosocial, cultural, ecológico y lenguaje, etcétera. Eso. Aparte de ninguna carta en la mesa de lo cultural o de lo pedagógico. Bonito. Martita Beatriz. ¿Te escuchan? Sí. Para mí no están ni de más ni de menos. Porque si estudiamos las pedagogías emergentes, toda pedagogía están en un interregno. No hay de más ni de menos. ¿Y por qué digo esto? Porque al no estar de más ni de menos y al considerarlas como un interregno, hoy emergen y mañana sumergen. Salen a la superficie y van hacia el interior. Entonces no la podemos ubicar. Nada en la vida que esté en un interregno podemos decir que es tal cosa. Lo uno ni lo otro. Es todo. Todo. Es un todo. La sumergida y es otro todo cuando emerge. Y sale de esos dos un nuevo todo, siguiendo un concepto hologramático. De ello, aquí tenemos una postura no dual, ¿verdad? Integrativa absoluta, que cuesta mucho, ¿no? Mirar en realidad, ¿ya? Una postura dual, ¿ya? Así que ahí se la jugó, Martita nos quitó esa dualidad. Se acabó la si están o no están de más, ¿ya? Otra pregunta. ¿De qué depende que estas pedagogías sean o no sean emergentes? Pregunta todavía termino. ¿De una moda? ¿De una necesidad ideológica? ¿De resentimientos o rabias aún no procesadas? ¿De los avances de las TIC y de la inteligencia artificial? ¿De que se priorice un segmento ontogénico en el desarrollo en madurez humana? Etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la pregunta. ¿Qué las hace emerger? Yo tengo como una visión que tiene que ver con la especie y con lo que hablaba antes, y lo que la llama a emerger es justamente la evolución de la especie, es como nosotros mismos, es algo que brota cuando uno necesita avanzar en un como todo sentido, íntegramente estoy hablando, ¿ya? De descubrir lo que como compartimos, ya como un poco relacionado también con lo que decía Beatriz, del emerger y del sumergir, se transforma en algo vivo, ¿ya? Como que tiene que ver con eso, por eso hay que brotar, si al final es como todo lo vivo brota por sí mismo. Entonces es como que fuera algo que surge, bueno, no porque surja naturalmente, porque sea propio de lo vivo, no también puede ser movido de manera artificial, ¿ya? Por eso pregunto, más bien una postura, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta misma evolución, ¿ya? Hoy día se habla mucho, bueno, de lo biocéntrico, yo hablo de la equidafilia. Bueno, el primero que habló de eso fue Eric Fromm, casualmente. Después otro señor establece que, bueno, que primero fue un periodo teocentrista, después antropocentrista, ahora es biocentrista, ¿ya? Entonces, cuando plantea eso, dice que nosotros, el 99% de la historia del hombre en el planeta vivió, porque dice que esta bidefilia, después lo desarrolla el autor, ¿sí? Plantea que nosotros tenemos una conexión natural con la naturaleza.
todo lo que dijeron acá, con el presente, con la realidad, pero de todo el tiempo que el hombre ha estado en el planeta, el 99% el hombre estuvo conectado con la naturaleza. Son como 2,5 millones de años. Y el 1%, como 200 años, ha estado desconectado de la naturaleza. Hoy día la gente vive casi el 70% de los... Entonces, claro, si el currículum fuera natural, nos llevaría a la naturaleza porque la salud está ahí, ¿ya? La conexión está ahí. De hecho, el tratar de la naturaleza permite, como nosotros somos naturaleza, permite conectarnos con la vida. La vida significa que nos empezamos a mover hacia la vida, como dice la Martita. Entonces, si nos movemos hacia la vida, educamos hacia la vida, ¿ya? Nos relacionamos hacia la vida, o sea, nunca en dirección opuesta, que es la enfermedad, ¿verdad? Que lo que hacen a las personas es suicidarse de forma creciente, porque están muy solas, están desconectadas. Cada vez, como Morán, cuando viene a Chile, cada vez aparecen más personas en la casa del lado, el departamento del lado, que la encuentran después que ha fallecido en su cama y nadie preguntó por ella. Entonces, me gusta esa mirada, pero me gusta también saber que si fuera natural, con las plantas, con el perro, con la mamá, con el papá, son seres vivos, con la naturaleza. Con lo artificial están todos, ¿ya? Por eso es que esa pregunta también va allá, porque ustedes lo tienen muy claro, pero de repente hay gente que se embarca y dice, porque se puso de amor, porque llegó de no sé dónde, porque no sé qué, ¿ya? Pero me gusta cuando tú pusiste eso, Tamara, hay algo que es natural y propio del aprendizaje humano, del desarrollo humano, de la evolución humana. Bueno, Maturana dice que la evolución humana es una deriva ontológica, no es una lucha contra el más débil, ¿ya? La ternura surge, la ternura nos diferencia nos hace evolucionar como especie. Yo creo que la palabra emergente nos hace ver que esto está. Lo que sucede en este momento es que hemos despertado para poder encontrarlo y traerlo a la forma de poderlo hacer práctico, llevar a la realidad, llevar a la práctica de la vida, digamos. Pero que la misma palabra lo dice, emergente, emerge, pero ahora lo estamos descubriendo y estamos viendo que somos capaces de llevarlo a la práctica. Hermoso, maravilloso, muy esperanzador. Por favor, encantado. Bueno, a mí me llama mucho la atención, que lo he visto mucho en estos días, el tema de la inteligencia artificial, que es lo que acaba de decir. Y siento que por el tema de la ética, por el tema de la interpretación, por el tema de que es una otra forma de vida, es otra forma, se tengan tantos elementos para objetar. Y ayer justamente estuve en un evento que se estaban pronunciando por unas estructuras distintas, no lineales. Y entonces todo fue un terror hablar de la inteligencia artificial. Y me parece a mí que si estamos hablando de pedagogías emergentes y hay cambios, hay transformaciones, y no podemos negarnos a ellas, porque ellos tienen respuestas para otros elementos. Tenemos que buscar nosotros cómo, dentro de ese biocentrismo, poder entender cómo la propia naturaleza de la inteligencia artificial, que algunos la consideran como el centro, como que su centro está en el valor y la ética, otros la defienden porque dicen que argumenta que posee un valor intrínseco y una moralidad en sí misma, que lógicamente carece de vida y experiencia de los organismos vivos. Pero ¿qué tal nosotros pudiésemos revisar para ser más cautelosos en emitir? A mí me parece que estos espacios nos van a dar ese momento también, para que revisemos, hagamos una apreciación más congruente con esta pedagogía emergente dentro de esa concepción. Esa, porque pareciera una moda, pero no es tan moda, está allí, no la podemos obviar. Gracias, Sandrita. En realidad es un tema
ese es para otro curso, ¿no? Pero hay una mano levantada. Es verdad que sea muy lindo conversar este tema. Y Elisa, es la mano levantada. Adelante. Buenas noches, profesor. Qué gusto estar en este primer encuentro. Y de verdad ofreciendo disculpas porque aquí la dinámica de los servicios eléctricos pues nos hacen mucha. Estaba pendiente desde las 4 y hasta ahorita fue que logré entrar. Pero ando un poquito estresada, pero la temática de la pedagogía emergente, bueno, es la que nos convoca, la perspectiva biocéntrica del niño y el hecho educativo, bueno, esos son nuestro pan de cada día. De verdad, pues nosotros en Venezuela hemos tenido como un renacer desde las escuelas bolivarianas, desde todo lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que llaman algunos autores de continuo humano, todas esas corrientes de pedagogías emancipadoras, de alguna manera están dando a esa corriente o a esa tendencia de pedagogías emergentes. Entonces siento que esta va a ser una hermosa oportunidad para conocer cómo está dándose este proceso a escala de nuestra América. Y bueno, aquí estamos prestos para aprender cada día de estos espacios. Gracias. Gracias, Yelisa, por tu aporte maravilloso. Voy a hacer otra preguntita, si aquí estamos, soy el pato preguntando. Pregunta, ¿una pedagogía emergente tiene necesariamente relación con lo alternativo, novedoso, actual, tecnológico, costoso, revolucionario, desarrollo intelectual y cognitivo, competencias blandas y duras, éxito y movilidad social, etcétera? ¿Tiene una pedagogía emergente necesariamente relación con alguno u otro? ¿O tiene solución solo? Quiero escuchar eso. Tiene que ver con todos estos adjetivos que te acaba de iniciar. ¿Está abierto mi micrófono, doctor? ¿Sí? Estaba hablando. Me perdí. No. Yelisa estaba hablando tú, ¿verdad? Termina, ¿qué quieres decir? Por favor, después no terminé la idea, doctor. Era eso. O sea, todos estos objetivos incluyen lo que es pedagogías emergentes y mucho más. Muy bien, excelente, Yelisa. Muchas gracias. Martita, ahora sí. Bueno, yo realmente soy discípula del doctor Paulo Freire. Entonces les digo, delante nuestro, ¿a quién va dirigida toda esta conversación? ¿Para hacer qué cosas? Primero, yo preguntaría, porque hay maestros, y después, como dice el doctor Lucho Weinstein, ir evolucionando, pero partiendo de lo que tienen, no de lo que yo quiero que tengan o que digan. Esta es mi preocupación y en mis clases lo voy a desarrollar. Porque es pedagogía crítica, discursiva, propositiva y evolutiva. Entonces, si el maestro no sabe de qué le estoy hablando, ¿cómo le puedo decir si es emergente, si emerge, si baja, si sube? El doctor Castillo nos está llevando por el camino. Yo soy pedagoga, fundamentalmente, y siento mi lugar al lado del docente y en los territorios, porque es ahí donde se aprende, ahí, en el camino, en el barro, en el sufrimiento del territorio del maestro. Entonces, la pedagogía emergente tiene dos caminos. La poesía de la vida es uno. Entonces, hablemos claro y sencillo para llegar, porque nuestro objetivo máximo, llegar. ¿Pero a quiénes? ¿Al compañero especialista que sabe más o menos que yo? No me interesa. Necesito llegar al territorio, porque los que se van a cargar al hombro, esto son los maestros.
El día que entendamos la pedagogía desde esta mirada, seguramente que vamos a poner, yo no le pondría ningún calificativo. Hablo, como me ha dicho muy bien la doctora Alejandra Pirantoni, educación con trabajo en territorio rural. Educación con trabajo en territorio de la diversidad. Trabajar en los territorios. Entonces, estas cuestiones tenemos que defender. Y el doctor Patricio nos está llevando por ese camino. He trabajado muchos años con él, así que muchas de estas cosas es... Pero no importa eso. Ahora no importa. Pero quiero que sepan eso. Este curso, desde todos los que vemos la pedagogía, vamos a sostener el valor del docente y terminar con todos esos calificativos que nadie entiende nada y a nadie le importa nada. Entonces, como decían muchos, con coraje. Bueno, coraje, ¿qué decirlo? Eso es coraje. Gracias, doctor. Gracias, Martita. Voy a leer algo para ella, Miss, y después le doy la palabra a Yelitza. Ella escribió: para mí son emergentes por la dinámica de los procesos, o sea, las necesidades que se van presentando en el quehacer pedagógico, necesidad de saber, actuar y dar respuestas oportunas y claras. Muchas gracias, Marillán. ¿Qué problemática educativa define más la condición de emergente de una pedagogía? ¿La problemática teleológica, o sea, sus fines? ¿La problemática metodológica, sus cómo? ¿O la problemática antropológica, sus quiénes? Y si quieren agregamos, o la problemática ontológica, el es, o sea, el ser, el existir y el coexistir. Dejo eso lanzado. ¿Qué problemática educativa define más la condición de emergente de una pedagogía? ¿De dónde me agarro para defenderle y por qué lucho? La teológica de sus fines, la metodológica, sus cómo, la antropológica, sus quiénes. Lo planteo porque hay muchas pedagogías que se llaman emergente, alternativa y que otros nombres, que a veces están centradas, esos son inseparables sin duda, ¿no? Pero están más focalizadas en una de estas, ¿ya? Y son muy conocidos, vamos a ver. Ya. ¿Quién? No hay respuesta, todas las respuestas son legítimas, a ver si lo planteo. Alicia, tienes la palabra. Mira, yo no soy educadora de aulas, soy psicóloga, pero quiero plantearles que tenemos que ir a mirar la necesidad del ser humano evolutivo y el ser humano como ser y como humano. Por lo tanto, tenemos que poner atención en los fines, en el cómo, tenemos que poner atención en el ser y en los genes, porque la vida se lleva en el cuerpo. Y todo lo que hablábamos en el principio de la parte de la naturaleza, tenemos que entender que nosotros somos el resultado de millones de años de evolución y llevamos en sí mismo el reino mineral que nos dio la luz que va por los sistemas nerviosos, el reino vegetal que nos da los fotoperiodos, la fotosíntesis, y ahora nosotros estamos pensando desde el sistema frontoorbitario como imagen. Después tenemos el automovimiento que viene del reino animal. Y ahora como humanos que vamos camino de entender nuestro proceso de ser y existir, tenemos que verlo desde el sí mismo, porque estamos en esa evolución. Por lo tanto, estamos usando ya los cerebros, estamos usando la cognición, estamos usando todo lo que nos dio el más menos 7 del pH evolutivo, que están en los reinos de la naturaleza y que van por nuestra bioquímica, y que el que ve la microscopía electrónica y ve la bioquímica ve toda la geometría de la naturaleza plana. Pero nosotros ahora, como alguien muy bien lo dijo, estamos en el biocampo. Yo propongo que veamos las cosas de una manera más sistémica dentro del proceso de la vida. Sería mi pequeño aporte. Pero aplaudo, ¿cómo hacer este pequeño gran aporte? Maravilloso. ¿Cuánto sabiduría ustedes? ¿Se dan cuenta si hay que invertir? Ustedes tenían la... ahí está, Alejandra Pirantoni, también escuchamos. Alejandra. Me dijo mal el apellido, doctor Patricio, yo soy Pasión. Pero empezaba con P, por lo menos. Alejandra Pasión, perdón. Es parecido el apellido. Suele pasar.
porque tu apellido me estremeció cuando lo dijiste. Bueno, de algo de eso le quiero hablar. Bien. Bueno, primero, desde mi experiencia personal, yo empecé a pensar en la posibilidad de las pedagogías emergentes en situación de caos, de miedo, porque en este momento sentimos que estamos un poco perdidos, como que estamos, digamos, navegando en educación. Específicamente estoy hablando de mi país, de la Argentina. Y bueno, yo pertenezco a la provincia de Santa Fe y estar desorientados. Y creo que en este caos, en esta incertidumbre, en esta desorientación, es cuando volvemos a casa, volvemos a nosotros mismos, ¿no? A esto de que, bueno, es lo que tenemos, es lo que nos habita, con qué estamos hechos. Y ahí es donde empezamos a pensar en las pedagogías emergentes desde el encuentro con sí mismo, desde el autoconocimiento, desde el reconocimiento hacia sí mismo. Y bueno, creo que desde mi experiencia personal es un poco eso lo que me está pasando. Y en cuanto a la pedagogía, que es un poco lo que planteaba la profe Betty, le decimos nosotros, que es la doctora Marta. Nuestra ética, ya, nuestro bien, nuestra verdad, nuestra belleza y nuestra unidad en el territorio, no en la cabeza, no fuera. O sea, ontología no es una cosa reflexiva y meditativa, escapada del mundo. Eso. Gabriel Marcel le molestaría mucho eso, ¿ya? También a Heidegger, ¿ya? Bueno, ¿para qué decir? A los fenomenólogos como Varela, ¿verdad? Husserl no pueden entender la realidad si no es ahí en el fenómeno, ¿ya? No pasa nada.